Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos y cada uno de nosotros hoy y siempre. Agradecemos al Señor la oportunidad que nos brinda de estar nuevamente con ustedes para continuar reflexionando alrededor de algunos temas de las Sagradas Escrituras. Recientemente celebramos la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y sobre ese tema queremos señalar lo siguiente: evidencias de la resurrección de Jesucristo. Algunas personas todavía dicen, pero ¿qué prueba hay? ¿Qué prueba existe de que Jesús haya resucitado? Pues nosotros le recomendaríamos que lean el capítulo 15 de Primera de Corintios para que nos demos cuenta de esas evidencias que el apóstol San Pablo señala de una manera muy clara. Dice de la siguiente forma, estamos hablando de Primera de Corintios capítulo 15 a partir del versículo 1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Es interesante cómo San Pablo introduce este capítulo 15 de Primera de Corintios, porque precisamente le habla de que si han creído lo que se le ha predicado, lo que se le ha dicho, pues efectivamente han alcanzado la salvación. Desde luego que el creer, como lo hemos dicho muchas veces, implica obedecer. Y San Pablo se está dirigiendo a una iglesia altamente conflictiva, una iglesia sumamente incómoda. Se dice que la iglesia de Corinto fue la que más problemas, por decirlo así, y dolores de cabeza le causó a San Pablo. Sin embargo, él le habla siempre con mucha paciencia y con mucha propiedad acerca de la experiencia que él tuvo después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fíjense en el relato que San Pablo va haciendo en este caso, pues él parte precisamente de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que hemos dicho y lo repetimos, es la muerte más alegre, la muerte que produce gozo, la muerte que da esperanza y la muerte que paradójicamente genera vida y vida eterna. Entonces San Pablo parte de ahí y sigue diciendo, conforme a las Escrituras. ¿Por qué? Porque ya se había profetizado acerca de la muerte de Jesús. El mismo Jesús se lo refirió reiteradas veces a sus discípulos de que él iba a morir y que iba a resucitar. Desde luego que la segunda parte le resultaba bastante difícil de entender, como a nosotros también nos hubiera resultado. Entender eso de resucitar, volver a la vida, ¿cómo es eso?
Pues entonces aquí en este relato, San Pablo de una manera cuidadosa y muy detallada va señalando lo que nosotros podríamos llamar las evidencias de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que después que fue muerto, dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a la Escritura. Fíjense ustedes que San Pablo hace énfasis en este sentido, conforme a la Escritura. Es decir, esto que yo les estoy diciendo está documentado. Se da un fenómeno que es bastante común y creo que por mucho tiempo, diríamos históricamente, se ha dado ese fenómeno. Muchas veces nosotros argumentamos, defendemos y a veces hasta discutimos algunos temas sin tener base, sin tener la debida documentación, sin tener el debido respaldo, sin tener el debido sustento, sin tener base. Y eso es bastante común, muy pero muy común, incluso cuando nosotros estamos repitiendo como loro lo que nos están diciendo. Y qué triste cuando nos encontramos con tantas personas que repiten siempre lo mismo que le dijeron. Es decir, ellos no varían en su pensamiento. ¿Por qué? Porque sencillamente ya caen en el fanatismo. Y eso es triste porque cuando uno es fanático, como que no discurre, como que no piensa, como que hay una castración mental. Y eso es bastante triste. Y aquí, repetimos, San Pablo dice conforme a la Escritura, como quien dice, yo no lo estoy inventando, esto ya estaba escrito, esto ya se había dicho. Es la forma de argumentar con base, de una manera sólida. Y eso es lo que hace falta en muchos cristianos o en muchos que se dicen ser cristianos. Cristianos solo de nombre, de marbete, de marca, pero no confesantes ni militantes. Dice más adelante que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura, y que apareció a Cefas, Pedro, y después a los 12. Vean ustedes cómo de una manera ordenada va relatando San Pablo este acontecimiento extraordinario, un acontecimiento sin par, sin comparación, sin parangón. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Fíjense cómo San Pablo va señalando de manera muy ordenada la forma en que Jesús, ya resucitado, se le apareció a mucha gente. Ahora bien, yo quiero insistir en algo que es muy importante. Jesús resucitó en espíritu, alma y cuerpo. No fue un fantasma. No. ¿Por qué decimos eso? Muy sencillo. Porque en cierto momento Jesús, después que resucitó, le pidió a sus discípulos, les dijo que si tenían algo de comer. Entonces él comió un pescado asado y un panal de miel. Una dieta extraordinaria, una dieta muy especial. Fíjense que ahí, un pescado asado, no hay grasa. Imagínense, y también en aquella época, en aquellos momentos, no estaban contaminados los mares. Y además de eso, un panal de miel. Nosotros sabemos que la miel tiene unas propiedades extraordinarias. Entonces, si fuese un fantasma, los fantasmas no comen ni beben ni mucho menos. Pensemos en ese detalle.
Muy bien, y hay otros también, ¿verdad? Pero aquí pues queremos destacar ese que es muy importante. Después que se le apareció a aquella gente que algunos todavía viven, decía San Pablo, y otros duermen, otros ya se murieron. Dice aquí, estamos en el versículo 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último, esto es sumamente interesante. Y dice en el 8, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Fíjense con qué sencillez, con qué humildad San Pablo se refiere a la forma en que Jesús se le apareció a él. Y fíjense, hay un detalle, San Pablo no conoció directamente a Jesús como otros apóstoles, no, sino que se le apareció en el camino a Damasco cuando él iba en aquel plan de perseguir, de hacer daño, incluso hasta de matar a los cristianos, que fue el caso de Esteban, que lo conocemos bien, que es el primer mártir de la iglesia. Ahí estuvo San Pablo. San Pablo participó de esa barbaridad que le hicieron a Esteban. Entonces, por eso es que dice, se me apareció como un abortivo. Es decir, jamás esperaba que esto se diera así de una manera súbita, porque él iba camino a Damasco buscando cómo atropellar a los cristianos. Y resulta que fue cuando Jesús se le apareció en el camino que en algún momento nosotros vamos a tocar ese tema que también tiene mucho peso para los cristianos y los no cristianos también. Es decir, que Jesús se le aparece a San Pablo en el camino a Damasco. ¿Y qué sucede aquí? Dice algo que debemos tomar muy en cuenta, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Óigase bien, para los apóstoles que aparecen ahí como las moscas ahora, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Vean qué testimonio más grande. San Pablo no esconde lo que él había hecho y lo que él había sido. San Pablo da a conocer su condición anterior, su condición de un perseguidor de los cristianos. San Pablo, un tipo preparado, un tipo brillante, un tipo estudiado, y a mí me da mucha tristeza que mucha gente que tiene mucha preparación académica sean tan incrédulos y no acepten lo que la Biblia dice. Y hay mucha gente brillante, mucha gente bien, pero bien preparada, con mucha academia, pero son analfabetos bíblicos, sencillamente porque no quieren estudiar, no quieren leer la Biblia, sino que se dejan arrastrar por lo que le dice este, por lo que le dice aquel. Dejémonos llevar por la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así es que podemos ser muy sabios en muchos saberes, en muchas ciencias, pero ignorantes de las Sagradas Escrituras. Y por eso la palabra del Señor dice, y esto lo dijo Jesús, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. ¿Qué les parece, hermano? Y eso lo dijo Jesús. De tal forma que hay que conocer
más de Jesús que saber de Jesús, porque muchas personas saben mucho de Jesús, pero no conocen a Jesús. Y aquí vemos en San Pablo un testimonio que estremece, un testimonio estremecedor, un testimonio que nos ayuda a muchas personas a darnos cuenta del poder de Dios. Cuando Dios le pone el ojo a alguien que le pueda ser útil, que le pueda servir, pues Él lo escoge independientemente de lo que haya sido. Ojalá que cada uno de nosotros nos dejemos guiar por el Señor cuando Él nos llame y que podamos ser obedientes a ese llamado. Gracias, Señor, por el llamado que nos ha hecho para servirte a pesar de lo que somos o de lo que hemos sido. Te rogamos que nos dé siempre la fuerza de tu Santo Espíritu para seguir cumpliendo la misión que nos has encargado. Te rogamos, Señor, que nos aumentes la fe cada día y que nos ayudes a ser perseverantes y constantes en tus caminos. Gracias infinitas por la resurrección de tu Hijo Jesucristo. Danos siempre, Señor, tu bendición y danos de la fuerza de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén.